solicitar o renovar tu permiso de trabajador temporero en la República Dominicana, entonces toma nota de estos 3 puntos claves que te voy a dar. Si cambias de trabajo, tu proceso continúa, pero recuerda que debes presentar tu nuevo contrato laboral para que se actualice tu expediente. Mantener tus documentos al día es esencial para conservar tu estatus migratorio regular en el país. Antes de iniciar tu solicitud o renovación, asegúrate de que tu pasaporte tenga al menos 18 meses de vigencia. Oriéntate y mantente siempre informado a través de los canales oficiales de la Dirección General de Migración. He encontrado dándole una pela al niño. O sea, maltratándolo duro. Y eso es operativo migratorio. Así que ya lo sabes.